El señor Ricardo, a veces dentro de su, no te vayas para que tú veas esto, dentro de su énfasis, a veces dice cosas. Ayer, cuando yo hablaba de la discriminación, que decía que se había descubierto el hilo en bollito con la publicación sobre la búsqueda de personas para trabajar con los requisitos de que tuvieran entre 25 y 35 años. Evidentemente que es una discriminación. Juan Sebastián me dijo a mí que no había ley en la República Dominicana para que penalizara, que regulara hasta el ahora, tema. Hasta ahora. Vamos a ver este pedacito del conozco. programa de ayer. No, aquí hay una dispersión legal, pero las leyes en una abrumadora cantidad carecen de las garras, de las herramientas. Aquí se legisla a conveniencia. Aquí se logra lo que mejor se puede en un Congreso, no lo que se merece un país, no lo que requiere la sociedad. Es lo que mejor podemos nosotros transar como políticos, estos malditos, 1000 veces malditos políticos nuestros, ese cáncer, esa podredumbre que nos ha gobernado desde hace décadas. Esa es parte Están del todos descrédito. podridos, todos sin excepción. Entonces, mira, pero tú querías que Luis Abinader, tengo el otro programa, y que en vez de nombrar a el nuevo ministro de la presidencia con una preparación y una hoja de vida excelente, tú querías que nombraran un político en esa posición de ministro de la presidencia. No, te hablaba de un político con una hoja de vida excelente. Pero tú dijiste que sin excepción, ahí están todos podridos, son una basura todos. Sí. Cuando yo hice la referencia a mi opinión, lo hacía desde el punto de vista de la conveniencia de un ministro de la presidencia. Político. Sí, al presidente ahora mismo le conviene en esa posición un político. Pero un político con condiciones. Pero de los que tú no dices que todos los políticos no sirven, que son unos corruptos, que son una basura, entonces no pongan un político en el Ministerio de la Presidencia. No, pues vamos a pedir que destituyan a Luis también. No, porque tú Luis dices que, no, porque tú sacerdote. Pero que tú lo que criticabas es que el presidente nombrara eso. Ahora. No, yo le dije que convenía al presidente colocar una persona con experiencia política. Voy a corregir. Con experiencia política. Con experiencia. Y que también tenga condiciones para el cargo. Bien, ahora va a corregir esta que viene. Cuando yo nunca he pretendido ser abogado, lo que soy es un lector de derecho. Y a mí me apura y hasta me entristece que yo trato de aprender con Juan Sebastián, y he aprendido mucho en ese orden, pero ¿cómo va a ser? Vean este pedacito ahora sobre el tema de la discriminación en la República Dominicana en términos laborales. Tradúceme cómo se cambia el derecho que establece la Constitución a trabajar y a no ser discriminado en ninguna de las áreas. Están ahí. Un quiebre. No hay una ley que sancione eso. Está ahí. No la hay que la sancione. La Constitución establece principios, pero las leyes adjetivas son las que se abandonan al cumplimiento y a la sanción de esos principios. Y no hay leyes adjetivas en el país para eso. Entonces aquí se requiere un quiebre del sistema y reorganizarnos. Porque como vamos ahora, no vamos a ningún sitio. Vámonos. Seguiremos con, mira ahora. ¿Tú crees que es posible que el Senado de la República haya aprobado por negocios políticos una ley que ellos denominan de extinción de dominio, sin haber sido organizada como orgánica, como lo manda la Constitución? Y están haciendo lo que se puede. Y ellos saben que la ley contiene disposiciones inconstitucionales y aún así ellos la votaron por presión popular y porque eso fue a lo mejor a lo que llegamos a armar aquí. No, hombre, Atahualpa. No, eso no fue lo mejor. Mira las garras que tiene la ley que prohíbe la discriminación en la República Dominicana. Artículo 6 de las sanciones. ¿De qué ley es eso? La ley que prohíbe la
discriminación en nuestro país. Artículo 6 de las sanciones. Las violaciones a la presente ley se sancionan con las penas de 2 años de prisión y multa de 2 a 10 veces el salario mínimo del sector público. Cuando la violación a la presente ley es cometida por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público en el ejercicio de sus funciones, en perjuicio de una persona física, se sancionará con las penas de 3 años de prisión y multa de 3 y 1/4 vez el salario mínimo del sector público. El juez o tribunal podrá sustituir la multa aplicable por una equivalente a 5 meses a el monto del salario que devengare la autoridad o servidor público al que se le imputa el hecho incriminado al momento de cometer la infracción. Pero eso es el servicio público, eso no es el servicio privado. Eso Discúlpame, está en la ley. ese es el servicio público. Esa es la ley que prohíbe la discriminación en la República Dominicana. El servicio público. No se refiere solo al servicio pero público. léelo. Te lo voy a dejar de tarea, pero ahí están las sanciones que se establece cuando se discrimina a una persona por sexo, por edad, por cualquier condición, siempre y cuando la persona sea discriminada reuniendo las capacidades necesarias para ocupar esa posición. La sanción en una ley es el arte contigo de lo realizable. Esa ley lo que sanciona es la discriminación en el sector público. En el sector privado no hay manera de tú aplicar sanciones. Mira, Juan y Sebastián, ratifico la opinión de ayer. No hay manera. No hay manera. Vamos al arte de lo posible. Artículo 3 sobre la discriminación. Se prohíbe toda discriminación contra las personas de 40 años de edad o más respecto a su situación laboral, que incluye libre acceso o al desarrollo de cualquier función pública o privada, condición de trabajo, formación, asignación de áreas, ascenso, beneficio, suspensión, despido, desahucio, protección de salud, riesgos laborales y aspectos provisionales. Se considerará discriminatoria toda suspensión, despido o desahucio que se decida en razón de la edad del trabajador. Eso es sector público y sector privado. Ayúdame a aprender. Bien, yo lo que soy es un lector de derecho, y tú lo sabes, que yo soy un ratón de biblioteca. Yo no sé si tú eres un ratón de biblioteca. Y lo aprendí contigo. Decía ayer que las leyes pueden contener las sanciones, y vuelvo y repito la palabra garra. Para ahí dan las garras. O sea, no son las garras. 2 años de prisión y hasta 3 años. Bien, dime cómo en el sector privado o en el sector público tú persigues esa disposición que no tiene más especificidades. Dime cómo tú la concretas. Dime cómo. Tú me dices cómo, entonces yo te admito que lo que dije ayer estaba equivocado porque yo no soy infalible. Pero, decía ayer y ratifico hoy que en el país no hay una legislación con garras para sancionar eso debidamente. Puede existir esos principios. Pero están ahí las sanciones. Anda pa'l Yo te diablo. decía, ¿dónde vino el tema? Pero yo te decía, aquí no hay necesidad de hacer más leyes. Lo que hay que hacer es aplicar las leyes que tenemos, que no se aplican. El problema es aquí hay leyes hasta para usar el papel de baño. Es que, pero eso es lo que te decía ayer, que hay una gran dispersión legal, pero no hay garras. Estamos rodeando el clavo, pero no el martillo. Eso está ahí. Y es lo que yo decía ayer. Hay mucha dispersión legal, pero no hay leyes en el país que permitan ejecutar esas garantías. Dime cómo en el sector público que alguien acepte a una gente más joven y diga, no, yo te voy a aceptar. Pueden poner cualquier excusa para discriminarte. ¿Y cómo tú pruebas la discriminación? En el sector público. Y en el sector privado es totalmente imposible. Bueno, de hecho, es totalmente imposible. El tema vino porque una empresa publicó ¿cómo se llama? Dios mío, recabando personal para reclutar personal, publicó un espacio pagado donde establecía que la edad para ser contratados como uno de los requisitos básicos era entre 25 y 35 años. Ya eso es una prueba de que hay una discriminación a partir de esa edad. ¿O no? Eso es
yo he hecho ese planteamiento como empresa, pero no he cometido un delito. Ajá. El delito se comete cuando tú entonces a alguien que va a solicitar trabajo y no cumple con esas condiciones, entonces se querella y dije, fui discriminado por estas razones. Pero dime cómo lo aprueban. La intención del crimen no se castiga como el mismo delito. No. ¿Cómo es? No, es la tentativa la que se castiga como el crimen. Y no hay mismo. una tentativa de discriminación ahí. Bueno, podría haber una intención de discriminación, pero tú no la puedes someter a la empresa porque el hecho de que ellos, eso es una amonestación, eso es una advertencia a la empresa. Es una advertencia. Ahora, si alguien es discriminado, si sucede el hecho, ahora mi pregunta es, Atahualpa, y lo que decía ayer lo ratifico hoy. Hay disposiciones legales que se escapan definitivamente a la realidad, a lo que llamo el arte de lo posible. Aún la ley se escapa a eso. Hay cuestiones que por más legislación que haya es imposible que esa legislación se aplique. Pero yo no creo que sea imposible aplicar eso, Juan Sebastián, Bueno, de que pero, usted hizo eso. O sea, que mira, aquí lo que no hay es voluntad de hacer cumplir las leyes en todos los órdenes. Queremos un policía que nos dé un chance y que le aplique la ley al otro. Si alguien viene aquí con 80 años de edad, Randy viene aquí a pedir trabajo. Ah, Randy tiene 80. No, Randy tiene menos. Ahorita me acaba. Te pasaste, mañana te repito. Sí, me mata por la mañana. Ya yo me imagino que me va a dar pedacito mañana. Sí. Pero aquí viene cualquier persona con mi edad, con la mía, a solicitar trabajo. Tú me dices que no. Entonces yo voy, me querello. Atahualpa me discriminó porque entraron a Cristian. Y cuando venga un inspector del Departamento de Trabajo, tú le vas a decir, no, porque yo le dije a Juan Sebastián que aparte de lo que está haciendo Cristian ahí, había que subirme todos los muebles del primer piso. Se acabó. Bueno, pero está bien. Pero... Entonces, pero ¿cómo tú logras concretar esa sanción? Eso es lo que yo me refería. No sé cómo tú ayer. redactarías esa ley. Bueno, la ley, la redacción es hermosa, es humana, contiene principios, pero es de difícil aplicación. No solo aquí. Bueno, vamos a publicidad. Un momentito, Randy, ¿ya tú viste el piropo que te tiró Juan Sebastián? No, rectifiqué, hablé de mi edad, yo no quise hablar de Randy. Sí, de Randy. de 80. Randy, no, Randy Este es de 79. ¿Tú estás oyendo, Randy? Venimos ahora.